profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Es una persona con la que nos pusimos en contacto a través de una amiga de Caspe, que es Ángela Cenarro. Ha venido ya a impartir conocimientos sobre historia contemporánea española y aragonesa, y yo tengo que decir que es muy agradecer poder encontrarse con personas como Pedro, que desde sus obligaciones múltiples como investigador, como profesor, como conferenciante, cuando se le hace la propuesta de, mira, en Caspe estamos a punto de celebrar esta conmemoración, automáticamente dice, bueno, pues buscaré una fecha y iré a Caspe encantado. Yo lo agradezco en el alma. Es investigador, como decía, y tiene múltiples trabajos sobre la historia del siglo XIX. Y concretamente es muy especialista en el carlismo. El carlismo referido a Aragón. En concreto, creo que tu tesis doctoral se titulaba ¿Rebelión campesina, puede ser? O, sí, en torno a principios del siglo XIX, y supongo que estaría, incluso no recuerdo ahora mismo las fechas que aparecen, no sé si son 1800... Bien. Entonces estamos hablando de la Primera Guerra Carlista, que además es un campo que tú has trabajado mucho. Bien, pues si vosotros queréis informaros sobre la cantidad de publicaciones que tiene este joven profesor, no tenéis más que acudir a internet y os va a salir un listado apabullante realmente de trabajo. A mí me da muchísima envidia ver una persona tan joven y con un currículum tan extraordinario. Y termino porque lo interesante es la conferencia y espero, bueno, pues, que nos encante, seguro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estaba comentándoles a vuestros compañeros que probablemente sea una de las conferencias más difíciles que haya tenido que dar nunca, por el tipo de propuesta que se me hacía, ¿no? Era casi una indagación lo que se me proponía, que estaba implícita en la presentación de Carmen. El por qué en el plazo de 50 años, además 50 años clavados, se produce dos nombramientos, dos concesiones del título de ciudad a Caspe. ¿Es normal? ¿No es normal? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? ¿Qué significa en plena época contemporánea un título de ciudad? Para mí era también un enigma, ¿no? Entonces, yo he tratado de organizar mi intervención de hoy casi al hilo de mis propias preguntas. Espero no decepcionarles porque les planteo una historia dinámica, una historia que se plantea, que trata de encontrar documentos. Lo que sí que probablemente lo que sí que conseguiremos hoy es que vean unos documentos que a lo mejor pues son interesantes, porque en la búsqueda pues he encontrado algunas piezas que como mínimo pues nos van a sorprender, incluso puede que se justifique el haber organizado la conferencia, ¿eh? Al mismo tiempo, el interés que tiene es que las dos nombramientos de las dos concesiones de ciudad están vinculadas a unos momentos históricos muy interesantes. La primera mitad del siglo XIX es una época marcada por los cambios. De alguna forma, todo lo que sucede a partir de 1808 está prefigurando lo que será el mundo contemporáneo, el mundo actual. Y al mismo tiempo no es un tránsito lineal, pacífico, sino que es un tránsito cargado de propuestas y de conflictos, ¿no? La guerra está implícita en la vida de los españoles. Podemos decir desde 1808, podríamos decir incluso desde la última década del siglo XVIII, cuando la guerra contra la Convención ya movilizó a buena parte de la población española. Pero a partir de 1808 la secuencia de conflictos es continua. 1808, 1821-22, 1833, 1846-47 y finalmente la última guerra carlista, que para Caspe también tiene cierta dimensión.
No es extraño entonces que todos los partos, en este caso estamos hablando del parto de la modernidad, todos los partos sean complejos y estén cargados también de una cierta carga de dramatismo. A mí siempre me interesó el conflicto, pero no en su dimensión estrictamente militar. No les voy a contar una historia de batallas. No es exactamente lo que a mí me interesa de los conflictos, sino lo que fundamentalmente me interesa es la carga de política que tienen todas las guerras. De alguna forma, las gentes del Bajo Aragón, de aquel fin del siglo XVIII, principios del XIX, las gentes del Bajo Aragón eran gentes que no se ocupaban de la política. Realmente sus ocupaciones estaban más vinculadas con la vida cotidiana, con la supervivencia, cultivar las tierras, sacar adelante la familia, establecer redes de dependencia, de relación que les permitiesen digamos, superar los momentos en los que la cosecha era insuficiente, que las jornales de trabajo no salían con la misma frecuencia que se necesitaba. Tratar de alguna forma de estrechar lazos para que por medio de la solidaridad se resolviese aquello que no se podía resolver por la abundancia. Eran tiempos, por lo tanto, demasiado complicados como para que la práctica de la política fuese algo habitual. Y entonces, ¿por qué decimos que el nacimiento de la modernidad es también la llegada de la política a la vida de nuestros conciudadanos? ¿Por qué? Pues mediante los conflictos. Es decir, son las guerras las que llenan las vidas de nuestros tierrabajinos, las llenan de política. Sí, porque cuando uno toma un arma, cuando uno expone su vida, cuando uno busca compañeros de trinchera, se pregunta cosas que hasta ese momento no se había preguntado. ¿Por qué estamos jugándonos la vida? ¿Para qué? ¿Quiénes están junto a mí? ¿Por qué estamos nosotros y no otros? O esa cuestión identitaria que es quiénes somos nosotros y quiénes son los del frente. Hay un problema que puede ser el problema que me trajo a mí a estudiar las guerras carlistas en el Bajo Aragón, que es por qué unos se hicieron liberales y por qué otros se hicieron carlistas. ¿Estaba en la genética o es una cuestión cultural? La política, la opción política de cada uno viene de dentro o viene de fuera, ¿no? En el fondo, grandes preguntas que no solo afectan al periodo en el que nos encontramos, ¿no? Pues ahí está mi interés por los conflictos. Es decir, los conflictos son los que traen la política a la vida de las gentes comunes. Gentes que en otras condiciones nunca se hubieran preocupado gran cosa, ni hubieran sido liberales, ni hubieran sido carlistas, sino simplemente gentes que se buscaban la vida para ir sobreviviendo, y sin embargo la guerra de la independencia les obliga a decir que frente a un ejército que es francés, que porque estamos peleando con ellos. O como en el caso de la figura de las que yo hoy les quería hablar, que es la de Agustín de Quinto, porque hay un hombre que comienza la guerra de la independencia en una trinchera y termina la guerra de la independencia en otra. ¿Es una cuestión ideológica o es simplemente una cuestión vital? Es la vida la que lleva a las personas a tomar opciones políticas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Estamos en un tiempo cargado de conflictos, estamos en un conflicto en el que en un tiempo en el que se está inventando el nuevo concepto de la política contemporánea. Y esas gentes que un día tomaron las armas, cogieron unas banderas, vocearon unas consignas, leyeron unos manifiestos y se convencieron de que estaban defendiendo, pues, al rey en unos momentos, en otros momentos a la Constitución, o en otros momentos al liberalismo, pues todas esas gentes, cuando se volvieron a sus casas, cuando la guerra se terminó, lo que no se desprendieron era de toda aquella experiencia. De toda aquella experiencia que de alguna forma les construía como ciudadanos, y al mismo tiempo les hacía formar parte de un grupo. Sabían quiénes se habían jugado la vida con ellos, quiénes habían estado a su lado, y todo aquello proporcionaba una visión política del mundo. Y entonces progresivamente fuimos entrando en sistemas donde la política empezaba a ser ya no una práctica activa como tomar las armas, sino una práctica civil, como es empezar a votar, empezar a informarse, asistir a espacios donde se hablaba de política, reunirse con gente que opinaba igual que uno, constituir una lista, integrar un ayuntamiento. Ya luego empezaron, digamos, la política formal.
pero la primera inmersión, y además por chapuzón, la primera inmersión en la política se produjo mediante las guerras. Y eso, además, como todo el mundo sabe, a pesar de la expresión, las guerras no tienen tierras de nadie. Las guerras obligan a colocarse o en un bando o en el otro. Y entonces eso obliga también a identificarse con un partido. Y de eso saben muy bien las gentes del Bajo Aragón, porque fueron un espacio predilecto de los conflictos. Es decir, ejércitos pasaron en todas las direcciones y las gentes del Bajo Aragón no pudieron decir que eran indiferentes a aquel conflicto, porque les exigieron jóvenes para integrar las filas como quintos en uno u otro ejército, les exigieron caballos, les exigieron suministros, les exigieron ropa, les exigieron alojamientos, les exigieron dinero de las arcas, primero cuando las hubo de los ayuntamientos, pero cuando se agotaron las arcas de los ayuntamientos tuvieron que empezar a hacer repartos entre todos los pudientes del pueblo, que fueron adelantando. Ya habían pagado lo que tenían que pagar por las contribuciones de ese año, pero fueron pagando las del año siguiente y las del otro. Y con el riesgo de que el otro ejército nunca reconociese como pagadas las contribuciones dadas al enemigo. Con lo cual, lo más probable es que en una situación de conflicto hubiera que pagar el doble de lo que se pagaría en una situación ordinaria. En esas circunstancias, la indiferencia no existe. Hay que hacer frente y hay que adoptar una posición. Y por eso, tal vez estoy anticipando ya lo que me permitirá extender a la figura de Agustín de Quinto. Y este Agustín de Quinto es un hombre que vive en propias carnes esta circunstancia, ¿no? Agustín de Quinto había nacido en el Caspe de finales del siglo XVIII, para dibujar un poco una población de 700 vecinos, bastante grande, por lo tanto, para la época, para hacernos un poco la comparación, Caspe era más grande que Alcañiz en la época, que por esas fechas solo tendría unos 600 vecinos Alcañiz. Era una población importante, con un peso del clero bastante importante también. Estaban ahí los 3 conventos, el de Santo Domingo, San Agustín y los capuchinos, y un hospital que también estaba al cargo del clero, con una producción principal pues en trigo y cebada, entre los cereales, y producciones menores de centeno y avena. Se producen también importantes cantidades de seda, que decaerán pronto a lo largo del siglo XIX, y una cierta cantidad de lana, aunque como todos imaginan, el producto estrella del que se está cultivando en ese final del siglo XVIII es el olivo, es el aceite. El aceite que a lo largo del siglo XVIII se ha producido un proceso de especialización, se han sembrado muchísimos, se han plantado muchísimos olivares, y todo el Bajo Aragón empieza a convertirse en un territorio de lo que los especialistas llaman de agricultura comercial, es decir, ya no una agricultura de subsistencia, sino la producción de un tipo de producto orientado a mercados que ya no están en el entorno inmediato. Pues en ese Caspe, del cual Mariano José de Nifo decía que era una de las villas más ricas y bien cultivadas del reino de Aragón, pues entonces nace Agustín de Quinto en 1774 en una familia de propietarios. Estudia un poco la gramática aquí en Caspe y se va a estudiar a la Universidad de Zaragoza carreras en filosofía, en teología y en cánones. Tanto es así que, como buena parte de los estudiantes de la universidad de la época, va a iniciar los primeros pasos de una carrera eclesiástica. Y de hecho él hace oposiciones a canónigo doctoral en Barbastro, en Daroca, en Zaragoza y en Lérida. Pero a partir de un momento él abandona esa carrera y se concentra en la abogacía. Y ese es el momento en el que regresa a Caspe. Estamos hablando de los primeros años del siglo XIX, y allí se van a tener en cuenta los méritos que había hecho, sobre todo en aquellas oposiciones tan brillantes, y se le va a reconocer, además de su buena formación, un talante bastante abierto. Afirmará la tasa que llegó a ser una autoridad a la que los ayuntamientos y las corporaciones consultaban todos sus negocios, los que procuraba transigir sin lucha, mereciendo asimismo la confianza de las autoridades de la capital, que le encargaban cuantas comisiones ocurrían en el partido.
Bueno, esto pues bueno, hubiera sido una típica biografía del antiguo régimen y tendríamos un abogado que se hubiera dedicado fundamentalmente a trabajar o bien para las corporaciones públicas o bien para los principales propietarios que tenían asuntos importantes que pudieran contratar los servicios de un abogado. Pero bueno, como si fuese un corte brutal en las vidas de todos los bajo aragoneses de la época, llega la Guerra de la Independencia y entonces Agustín de Quinto en el primer momento se incorpora del lado patriota. Y entonces él justificará más tarde, dice: mientras hubo en Aragón, mi patria, autoridades que resistiesen, resistí yo también a la invasión. Él justificará posteriormente diciendo: yo solo me dispuse a incorporarme a la administración francesa cuando ya no había ninguna autoridad española que resistiese a los franceses. Entonces, mientras tenía lugar el segundo sitio de Zaragoza, él colaboró con Pedro Elola en la defensa de lo que se llamó la línea del río Martín, que había planteado Palafox como, si dijéramos, el lugar más allá del cual los franceses no debían pasar. Sin embargo, cuando ya fue desbordado por los franceses tras la caída de Zaragoza, él siguió colaborando y moviendo a los vecinos de Caspe en una defensa popular que se propondría, por lo tanto, defender Caspe. Sin embargo, es cuando llega la noticia de la toma y ocupación violentísima de Alcañiz, y entonces toda aquella voluntad de defensa que se había planteado en Caspe se disuelve. Y entonces se acepta el peso de la fuerza, y se empieza a atender por lo menos a los requerimientos económicos de los franceses. Los franceses no tardan en ocupar también Caspe, y en ese momento es cuando la actitud de Agustín de Quinto empieza a ser de negociación. Empieza a pensar que el enfrentamiento ante un ejército que ya está instalado y no hay posibilidades militares de resistirse puede traer consecuencias bastante negativas para la comunidad. Es un concepto muy de antiguo régimen, pero tenemos que pensar que Agustín de Quinto piensa en clave de antiguo régimen, no en clave de liberalismo. Es decir, no piensa en clave individual, que es como pensamos prácticamente todos nosotros, como ciudadanos con un voto, con una acción individual, sino en clave corporativa. Es decir, él piensa en la comunidad, él piensa en la familia, piensa en el grupo, y no en el individuo, que es uno de los grandes descubrimientos de la modernidad. Y él se da cuenta de que el colectivo caspolino va a sufrir menos si encuentra una clave de negociación con la fuerza de los franceses que acaba de llegar, ¿no? A eso le favorece que él domina con solvencia el francés y se convierte no solo en un intermediario político, sino también en un traductor de las demandas, ¿no? Aunque por este tiempo todavía se mantiene en secreto en comunicación con las fuerzas resistentes españolas que están actuando pues bueno, en la zona del río Algas, ¿eh? Sin embargo, se van complicando las cosas. Hay 3 asistentes franceses que son asesinados aquí en Caspe, lo cual genera un proceso informativo que se va a tratar de diluir para no decir quiénes habían sido los culpables, pero tras la batalla de Alcañiz, que parece que las fuerzas patriotas van a recuperar el territorio y esto, finalmente se produce, como todos saben, la batalla de Belchite. La batalla de Belchite es el gran triunfo en Aragón de los franceses sobre los españoles, y a partir de ese momento las posibilidades de un ejército español disputando el territorio a los franceses es inexistente. De hecho, el propio Suchet, que había sido derrotado en la batalla de Alcañiz, lo que hará será volver apenas pasados 3 meses y dar un recorrido triunfal por todo el Bajo Aragón, una auténtica demostración de fuerza, recorriendo los mismos lugares donde en otro momento había tenido que abandonar, ¿no? Y así llega a Caspe, reúne a los miembros del ayuntamiento y a los principales vecinos y les amenaza con un castigo si no entregan a los autores. Quinto tratará en ese momento de convencerle de que habían huido, aunque, según confiesa él, uno de ellos lo tenía
escondido en su propia propiedad. Entonces, esa idea un poco de negociación. Más tarde se piden las listas de los llamados bandidos que están actuando en el territorio de Caspe. Bandidos es un eufemismo que suelen utilizar los franceses. Los franceses nunca reconocerán a los guerrilleros como guerrilleros, porque el propio nombre de guerrilleros les atribuye una carga política, una cierta dignidad. Entonces siempre les llamarán bandoleros, les llamarán facciosos, pero tratarán de no reconocer esa dignidad política que sería ser un guerrillero, ¿no? Sin embargo, en esa idea de que muchos de los que estaban en las cárceles fueron sacados para combatir a los franceses, se pidieron las listas. Allí se acusa a Agustín de Quinto de haber dado no solo la lista de delincuentes, sino también de patriotas. Él escribió diciendo más tarde: Caspe se limitó a la formación de la lista de los suyos conforme a las órdenes del que mandaba de hecho. Se ciñó a obedecer a una orden, necesaria por otra parte para la conservación de los derechos de los hombres de bien, sin la cual no puede haber sociedad ni unión. Sociedad y unión. Estaba siempre con una mentalidad muy de derecho, tratando de ver cuáles eran los males menores y los males mayores. Y el hecho de entregar en precio lo que se consideraban para las nuevas autoridades delincuentes le parecía un bien menor que el hecho de preservar la cohesión y la unión de toda la comunidad. Ese es un poco el argumento, pero un argumento muy de antiguo régimen. Él, en un escrito donde se justificaría más tarde, dice que se decidió a colaborar con los franceses ante los hechos consumados a finales de 1810. Él dice: cuando toda mi provincia se vio en poder del conquistador, cuando éste se vio reconocido por todas las autoridades creadas en ellas por el legítimo gobierno, cuando la comunicación con éste cesó del todo, y cuando la anarquía y el desenfreno de los malos por una parte y las molestias de la guerra por otra parecían haberse reunido para desolar Aragón. De nuevo esa idea de un mal menor, ¿no? Las fuentes francesas, sin embargo, con las que yo he trabajado, hacen un pequeño decalaje. Él habla de a finales de 1810. Yo tengo el primer cargo que le es concedido a Agustín de Quinto es el 16 de julio. Y en este caso, él va a ser nombrado alcalde mayor de Caspe y también corregidor interino de la ciudad y partido de Alcañiz. Eso en el verano de 1810. Y esto va a tener enseguida consecuencias favorables para Caspe. Caspe se va a convertir a través de Agustín de Quinto en la capital al sur del Ebro del afrancesamiento. Va a ser, a lo largo de la guerra, Caspe va a ser la capital en la cual se articula la administración francesa. Tanto es así que, a pesar de que, tal vez pueda hablar un poquito después, los franceses estructuran el territorio aragonés en dos comandancias de policía. Un comisario de policía del norte, de la izquierda del Ebro, y un comisario de policía de la derecha del Ebro. El comisario de policía de la izquierda será Mariano Domínguez, un miembro de la audiencia de Zaragoza importante, cuya fama será terrible y nunca podrá ni plantearse regresar del exilio tras su salida de España en 1814. Y sin embargo, el comisario de la derecha del Ebro, que es Agustín de Quinto, tiene una fama bastante aseada, podrá volver en 2 ocasiones a España y en realidad su popularidad está bastante a salvo, ¿no? Bueno, pues esta comandancia o esta comisaría de policía de la derecha del Ebro tenía capital, digamos, oficialmente en los papeles, debería ser establecida en Cariñena. Y sin embargo, por el hecho de que el primer comisario era Agustín de Quinto, se estableció en Caspe y ya nunca se movió de Caspe. Es decir, de alguna forma se tenía muy a gala. Yo he estudiado, tengo preparadas la edición de las memorias del general Suchet, y Suchet, en su mecanismo de control del territorio aragonés, lo que él hace siempre es pensar que hay un momento en el que el ejemplo puede desequilibrar la situación. Cuando hay un ejemplo a seguir,
sea individual, gentes que colaboran y que asumen cargos dentro de la administración francesa, o pueblos que en algún momento se comportan, asumen las órdenes de las nuevas autoridades, eso puede convencer a otros tantos que estaban en situaciones similares de que es el momento de aceptar la nueva realidad, que en el fondo, no lo olvidemos, es una realidad de fuerza, es una realidad de poder, un ejército ocupante moderno. Sí, claro, deberíamos imaginar que los franceses de la época es más o menos como el ejército americano de hoy en día, es decir, era el mejor ejército de la Europa del momento, unos ejércitos bien dotados, bien estructurados, bien formados, y que por lo tanto la resistencia tenía también mucho de descabellado, probablemente de irresponsable, podríamos llegar a decir, ¿eh? En buena medida muchos de estos afrancesados lo que dirán en un momento determinado es decir lo mismo que Agustín de Quinto: resistimos mientras se podía resistir y dejamos de hacerlo cuando ya no tenía sentido, ¿no? Bueno, pues entonces Agustín de Quinto será quien haga de Caspe el alma de un modelo de aceptación, vamos a dejarlo en aceptación, de la nueva autoridad establecida en Zaragoza. Es importante que sea a partir de 1810, porque a partir de 1810 se cambian las condiciones en las que Aragón depende de los franceses. Hasta 1810, hasta principios, hasta febrero de 1810, los franceses, digamos que solo representaban el ejército, pero políticamente dependían de Madrid. A partir de febrero de 1810 ya no dependen de Madrid ni el ejército ni los políticos. Es decir, que Agustín de Quinto está en realidad a las órdenes de París. Bueno, pues entonces, en ese sentido, por ejemplo, Caspe se convierte en modelo a la hora de desarmar al Albalate del arzobispo, que había recibido armas francesas para defenderse, pero luego había apoyado al guerrillero El Cantarero, y todas aquellas armas que tenían los de Albalate son traídas aquí a Caspe para que se defienda en el Bajo Aragón el nuevo orden. Suchet en sus memorias dará algunas palabras elogiosas para Agustín de Quinto, hablando del momento en el que se incorpora a la administración, y dice: aunque con mucho trabajo, conseguimos también incorporar a la administración a don Agustín de Quinto, uno de los abogados más distinguidos de la provincia por sus luces y por la confianza general de que gozaba. Este era precisamente uno de aquellos raros hombres en quien el talento va unido a la virtud. Y ponderaba el propio Suchet satisfecho el papel que van a desempeñar los afrancesados, y lo hacían en estos términos. Dice: fueron los sabios consejos de estos hombres tan recomendables los que permitieron al gobernador reconciliarse con la opinión pública, incluso en la aplicación de las rigurosas medidas que le habían sido ordenadas. Conscientes de la situación en que se encontraba su país, aceptaron la noble misión de interponer la moderación y la justicia entre el habitante y el soldado. La moderación y la justicia entre el habitante y el soldado. Estamos hablando de un terreno ocupado, un territorio ocupado donde la presencia del ejército pauta la vida cotidiana de las gentes. No estamos hablando de un territorio en paz, estamos hablando de un territorio ocupado. Entonces, dice: interponer la moderación y la justicia entre el habitante y el soldado, y protegieron los intereses de sus compatriotas con una perseverancia que jamás fue desmentida. Si la administración ha cometido alguna falta, debemos declarar aquí que no debe ir en detrimento de su prestigio, sino atribuirse a las circunstancias o bien a los errores involuntarios en que pudimos caer. Bueno, sin embargo, el cargo más importante, como he dicho antes, que se le concedió a Agustín de Quinto no era ese de alcalde de Caspe y corregidor de Alcañiz, sino el de comisario de la derecha del Ebro. Es un cargo bastante bien remunerado, 40.000 reales anuales de la época, e incluso se extendería hacia el territorio de Morella cuando las conquistas se extendieran también hacia allí. Agustín de Quinto argumenta a favor de la mediación que realizó, dice, en estos términos: de los pueblos, desde entonces, desde el momento en el que él ya es comisario, dice, comenzaron a respirar, y brilló para ellos la esperanza.
pudieron defenderse en la opresión y elevar sus justas reclamaciones contra los agravios que sufrían. Vieron un mediador entre ellos y sus vencedores. Él se siente el hombre que dulcifica la situación de, digamos, de ocupación, ¿no? ¿Y por qué he insistido en preparar todo esto y llegar hasta aquí? Porque si el 21 de noviembre de 1810 va a ser nombrado Agustín de Quinto comisario general de la derecha del Ebro, será el 15 de enero de 1811 cuando, por su mediación, Caspe, que ya hemos visto se ha convertido en un espacio modélico dentro de la administración francesa, va a recibir el título de ciudad. Y lo que decía que tal vez nos justifique por haber venido es que en el trabajo que yo he hecho en los fondos franceses, pues he encontrado este documento, que es precisamente el documento, el decreto, el manuscrito, el borrador, en el cual Suchet otorga la condición de ciudad a Caspe. Y que para, por lo menos un poquito resumido, leeré sus términos para ver por qué, primero, por qué, y en segundo lugar, qué significaba. El por qué lo vemos en el preámbulo. Dice: deseando manifestar a la villa de Caspe nuestra singular satisfacción y todo el aprecio que se ha merecido de su majestad imperial y rey por su fidelidad, celo y patriotismo en estas últimas circunstancias y durante el sitio de Tortosa. Es decir, Caspe se convierte en la retaguardia de uno de los sitios más importantes, tras el de Lérida y antes el de Tarragona, de uno de los sitios más importantes del avance de los franceses hacia ese objetivo que era llegar al sur de Cataluña, y una retaguardia tan eficaz que es reconocido no solo en esta ocasión sino en otras ocasiones, en el caso de haber sido apoyado en Tortosa. Y dice, artículo primero: desde el día de esta fecha la villa de Caspe gozará el título de ciudad y cabeza de su partido, con todas las facultades y prerrogativas que como tal le corresponden. Es decir, le da una jerarquía administrativa. A partir de este momento, su condición de ciudad le da también la de cabecera, cabecera de una circunscripción, sea cual fuera, en este caso, la circunscripción francesa. En segundo lugar, dice: el corregidor, regidores e individuos de la municipalidad de dicha ciudad usarán el distintivo de una faja encarnada de seda con borlas de franja de plata, el corregidor, y la misma franja de seda los regidores, y la de los municipales encarnada. Esto es una cosa que está también muy ligada a la época. Bueno, digamos que todos los aspectos formales, las fajas, los símbolos, están muy ligados a esta cultura del antiguo régimen de la que estamos hablando. Es una cultura visual generalmente pensada para sociedades donde la mayor parte de la gente no sabe leer y escribir, y donde lo simbólico, los colores, los atributos son lo que traduce la relevancia de lo que los ciudadanos tienen ante sí. Entonces toda esta serie de fajas, de colores, están muy vinculadas a las procesiones, a las jerarquías, a los símbolos que transmiten visualmente la propia jerarquía social de la época. En tercer lugar, dice: los títulos de antiquísima, nobilísima y particularmente el de fidelísima
que tenía dicha ciudad le son especialmente confirmados. Hasta aquí realmente no nos hemos encontrado con grandes loterías. Se trata generalmente de honores, de distinciones, probablemente sí se derivaran beneficios de esa condición de cabecera de partido. Y la única de los artículos que sí que conlleva un pequeño beneficio económico es el artículo 4, que dice: el convento de capuchinos con todos los anexos queda adjudicado a dicha ciudad para el objeto de construir y establecer una posada pública sobre la carretera de Tortosa. Y esto se firma, está firmado por Suchet. Desde Suchet está en este momento en Caspe. Caspe, 15 de enero de 1811. Entonces, por lo menos nos hemos enterado de por qué se concedió, en qué condiciones y quién fue el responsable. Esa figura tan interesante que es Agustín de Quinto, que a partir de febrero dejaría la alcaldía de Caspe en manos de Miguel Blanc, y se seguirá recordando, el sitio de Tortosa, por ejemplo, cuando se pidan que las aportaciones económicas que se hicieron en aquel momento sean descontadas de las contribuciones que se pagan en los años siguientes, ¿no? En agosto de 1811, Morella, como decía, también se incorpora a la circunscripción que gobierna Agustín de Quinto, y hay textos justificativos de Agustín de Quinto donde expuso lo que a él le costó. Es decir, esto no fue gratis. Es decir, Agustín de Quinto, de alguna forma, es un hombre, podríamos decir, es un hombre llevado o arrastrado por su destino. Era un hombre llamado a mediar, llamado a convertirse en ese hombre que es capaz de dulcificar la vida de sus conciudadanos, y entonces económicamente hubo quien no entendió, sobre todo desde el bando patriota, esa colaboración. Así que en un momento determinado, sin entrar mucho en detalle, dice: lejos de haber aumentado mis bienes, perdí una parte de los que me dejaron mis padres, a pesar de mi vida frugal y retirada, y de haberme abstenido de convites y fiestas. He conservado el buen nombre entre los hombres de bien que conocieron mi conducta, y con él se consolarán en su infortunio mis desgraciados hijos. Y digo esto porque en la época él no nos cuenta la segunda parte. Yo estoy cotejando su defensa con la documentación francesa, ¿no? Es la documentación francesa para compensarle, dice textualmente, de las graves pérdidas y perjuicios que había sufrido. La fecha de esto es el 1 de agosto de 1810. Dice que había sufrido de parte de los insurgentes con motivo de su adhesión al gobierno francés. En este caso los franceses eran menos barrocos que los españoles y hablaban de manera muy directa. Ese gobierno dictó en agosto de 1810 un decreto de compensación a favor de Agustín de Quinto de 4.000 duros de la época, que eran bastante dinero, y también al que hemos visto que había ocupado la alcaldía, a Gabriel Blanc, que le corresponden 1.000 euros procedentes, en este caso ya del producto de rentas de los bienes nacionales de Caspe. En definitiva, Quinto tuvo un poder enorme como instrumento de la administración francesa al sur del Ebro. Nombraba empleados y cargos políticos, disponía de contribuciones, mediaba a favor de convecinos, muchas veces consiguió evitarles cárceles, incluso ejecuciones. En ese sentido siempre intentó mediar, informaba sobre el comportamiento de personas, daba su opinión sobre distintos temas y proponía actuaciones, o era oído su criterio sobre el uso, por ejemplo, que se podía dar a los bienes nacionales. Recibiría la máxima condecoración de la España ocupada del momento, que es la Cruz de la Orden Real de España. A partir de aquí no terminaría su carrera. Nada más tomar Valencia, Suchet, en enero de 1812, lo llamará y le dará el mismo cargo que tenía aquí en Aragón, se lo dará en Valencia. Será la máxima autoridad de la Valencia ocupada también, Y al mismo tiempo se le aumentará su importancia dándole un puesto relevante dentro de la judicatura. Entonces, al mismo tiempo es juez en las audiencias valencianas y jefe o comisario de policía
el concepto policía en la época no significa exactamente lo mismo que hoy entendemos por policía, ¿eh? Tiene mucho más que ver con digamos, con la organización de la vida pública en una ciudad. No solo el orden público, que podríamos atribuir al concepto, sino todo lo que tiene que ver con la vida de los ciudadanos dentro de alguna forma, para que lo entendamos mucho más sencillo. Todo lo que no hacían los militares era competencia de Agustín de Quinto. Esa es más o menos lo que policía representaría en la época. Bueno, y para fin, pues allí desarrolló bastante actividad, de la que no voy a hablar, pero sí quiero terminar cerrando un poquito el argumento de Agustín de Quinto, diciendo que se justificaba pues por esa lucha por el bien común, por ese bien que era un bien superior al de aceptar un gobierno u otro. Y dice, si el labrador fue menos molestado que en otras partes, si pudo cultivar sus campos con más tranquilidad y sentarse bajo su higuera en torno de su familia, si su propiedad fue más respetada y si experimentó menos arbitrariedad en los impuestos y en los servicios que se le exigían, en suma, si los habitantes sufrieron mucho menos en aquellas provincias y si fue menos ruinosa la conquista, alguna parte se me debe atribuir en estos bienes, supuesto que me estuvo encargada una parte de la administración que los producía. Es una visión compleja, ¿eh? La guerra de independencia se ha planteado siempre en términos muy sencillos. Unos eran los malos, es una película del oeste. Unos eran los malos, otros eran los buenos, los franceses eran los malos, los francesados, en la medida en que estaban con ellos, pues formaban parte de los malos, y los buenos eran los patriotas. Luego la cosa se complica cuando los patriotas empiezan a extinguirse entre los partidarios de la Constitución y los partidarios del absolutismo. Pero bueno, en este primer planteamiento de buenos y malos, la historia funcionaba bastante bien. Sin embargo, cuando empezamos a descender sobre el terreno, empezamos a ver los paisajes de Caspe, empezamos a pensar en nuestros antepasados, empezamos a pensar en la vida y la muerte, en el uso de las armas, en los ejércitos, en lo que significa la violencia, en lo que significa gestionar la relación con la violencia. Bueno, todo empieza a complicarse, ¿no? Y yo creo que la figura de Agustín de Quinto nos sirve un poco como nexo de unión para todo esto, ¿no? Bueno, como veo que va avanzando mucho el tiempo, simplemente por lo bonito que está escrito, en esa vindicación que hizo Agustín de Quinto, es este documento que por prisa y corriendo lo conseguí allí en la biblioteca del Senado, es decir, que he trabajado contra el reloj, solo se conserva allí. Pues en este librito, que es del que han salido la mayor parte de esas justificaciones suyas, termina diciendo, y creo que merece la pena, dice: júzgueseme pues por los hechos que acabo de exponer a los ojos del público, único tribunal a quien puedo dirigir mis palabras, ya que los demás se niegan a oírme. Esto lo escribe en 1819, todavía está en el exilio, y él querría poderlo decir aquí, pero no lo puede decir. Dice, ya que no me quieren oír delante de un tribunal, por lo menos escúcheme, téngaseme en cuenta por los hechos, ¿no? Y mientras no se observe el orden legal en todo lo que se obrare contra mí, sufriré la calamidad de un destierro común a muchos, mas no por esto mereceré el nombre de delincuente. Y hay una tragedia en todo el afrancesamiento, ¿no? Son gentes de una magnífica formación intelectual, de un compromiso cívico probablemente más vinculado al antiguo régimen que al nuevo orden político que nace de las Cortes de Cádiz, pero evidentemente tiene una altura y tiene una dimensión pública. Claro, un concepto de lo público diferente de ese concepto de lo público ya vinculado a las libertades y a los derechos que nacerá de Cádiz. Pero indudablemente esa idea del bien común como necesidad de las élites de cada comunidad,
a ellos les obliga a adoptar por responsabilidad muchas veces estos cargos, ¿no? Bueno, pues otro día hablaremos más de los exilios y de las cosas que escribió Agustín de Quinto en este tiempo en el que no podía venir a España. Es cuando comenzó a escribir sus libros de agricultura y cuando escribió algunos textos políticos interesantes. Hasta unos sermones tradujo del francés en la parte final de su vida, pero ya digo, de eso hoy no podemos hablar. Y entonces vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo, y así nos vamos pues un poco navegando el trienio liberal. En el trienio liberal se esboza ya el nuevo conflicto, es decir, si en la guerra de la independencia el conflicto entre liberales y realistas está muy larvado, solo se ve en 1814, ya en el trienio liberal empiezan a sonar las armas con máximas en contra de la Constitución, las partidas absolutistas, la llegada de nuevo de ejércitos franceses para derribar el orden constitucional. Allí ya se empieza a ver que los nuevos tiempos ya no son los tiempos de los franceses, sino que son los tiempos de los españoles. Ya no son los tiempos de una guerra internacional, sino que son los tiempos de la guerra civil. Y ese es el siglo XIX, el de la guerra civil entre dos proyectos políticamente excluyentes: la defensa del antiguo régimen y del absolutismo, o el proyecto constitucional y liberal que va fraguando las bases políticas del mundo de hoy. Bueno, ese experimento brillante pero muy breve del trienio liberal se termina en 1823 y solo con la muerte de Fernando VII en el 33 comienzan un poco a cambiar la situación. Pero está ya la más grande de las guerras civiles del 19, la Primera Guerra Carlista, que afecta a Caspe bastante. Afecta a Caspe bastante porque, a pesar de que podríamos decir que este Bajo Aragón no es un territorio, digamos, controlado totalmente por los carlistas, sí lo es el territorio que hay entre los distintos núcleos de población. Los carlistas no llegan a entrar nunca en Alcañiz. Sí entrarán un par de veces, y alguna bastante importante, la del 35 sobre todo, bastante importante en Caspe. Pero en realidad el territorio circundante de las ciudades lo dominan porque no hay fuerzas de ejército suficiente como para controlar lo que está pasando. Es decir, de alguna forma son ciudades sitiadas, son ciudades rodeadas que no pueden, y eso de alguna forma va cargando de experiencias añadidas a las de la guerra de la independencia. Ya no son las de los franceses o los liberales, o los patriotas, o en este caso los afrancesados o no. Algunos de casi siempre los afrancesados terminan en el bando de los liberales moderados. Hay ahora una línea de investigación muy fructífera que habla de la gran contribución que los afrancesados hicieron en la construcción del moderantismo español del siglo XIX, es decir, del liberalismo moderado. Los más constitucionalistas avanzaron en el liberalismo progresista y ellos quedaron en el moderado. Y digo esto, la importancia, también el sufrimiento de Caspe, el gran incendio, las afecciones a los edificios religiosos, todo lo que afecta a la propia población, para tratar de entender el clima que progresivamente se prepara para la segunda concesión del título de ciudad a Caspe. No es en el contexto de la guerra carlista, no es en los años 30, tampoco no tendría mucha justificación en la guerra de los matinés de finales de los 40, sino que será ya en el periodo de moderantismo, de unión liberal, a mediados del reinado de Isabel II, el año 1861, 50 años, exactamente 50 años más tarde. También allí, por lo menos yo no he sabido encontrarlo, estaba todo por hacer. Teníamos algo de información que luego tomaremos en los anales de Cacho, pero se hacía referencia al diputado que se encargó de la gestión de esta concesión, Francisco Pérez.
la cantidad de Pérez que hay como diputados en los 200 años. Bueno, Francisco Pérez no es un gran diputado. De hecho, yo he conseguido saber que fue solo diputado en esa legislatura, en la legislatura que consiguió para Caspe el título de ciudad. Fue, sí, eso, diputado por la circunscripción de Zaragoza y por el distrito en concreto de Caspe. Era el diputado de Caspe. Y me he querido preguntar por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué lo hizo en un tiempo en el que el título de ciudad ya no tenía una relevancia económica, ya no había representación en Cortes, ya no había casi nada? Pero he llegado a la conclusión de que era reparar una injusticia histórica. Era un elemento cargado de resonancias identitarias. Es decir, era una injusticia que todo el mundo percibía como tal. Y el diputado se dio cuenta de que una de las cosas que podía hacer era eso. En ese momento en el que el régimen liberal ya está asentado, mediados del régimen del reinado de Isabel II, y entonces ese 5 de mayo, en el pleno del ayuntamiento, que se decide el nombramiento de 2 clarineros. En el fondo el ayuntamiento quiere significar su nueva condición y de nuevo recurre a esos elementos externos que hemos hablado, ¿no? Que vayan delante del ayuntamiento en todos los actos. Es difícil, yo me quiero colocar en la piel del ayuntamiento de la época, combinar la ilusión y la satisfacción de ese nombramiento de ciudad y luego qué hacer con el nombramiento de ciudad. Es decir, ¿y eso qué significa? También la que se publicó el nombramiento de ciudad, y es muy pequeñito, es este trocito de aquí, tan solo. Realmente, si uno piensa que nos va a explicar el nombramiento de ciudad aparecido en el boletín oficial, la Gaceta, no nos lo aclara. Como no se ve casi nada, he hecho un recuadre, y este es el texto, que ya digo, no es especialmente explícito. Deseando acreditar a la villa de Caspe el aprecio en que tengo los servicios que han prestado al trono y a mi dinastía en épocas repetidas, y atendiendo, por eso la idea de una injusticia histórica, es decir, es una inconcreción enorme, ¿no? Y atendiendo a la extensión y desarrollo de su riqueza, a su crecido vecindario y a otras circunstancias que concurren en la misma y que la hacen digna de mi consideración y aprecio, he venido en decretar, de acuerdo con la sección de gobernación del extinguido Consejo Real, lo siguiente: artículo único. La villa de Caspe, en la provincia de Zaragoza, tomará en adelante el título de ciudad del propio nombre. Es un conjunto de generalidades que sobre todo dice que hay una voluntad política de hacer de Caspe una ciudad con título. Entonces, pues yo he analizado un poquito las ceremonias. Ya digo, se nombraban estos clarineros, pero cuando se dice qué es lo que tienen que hacer los clarineros, Juan Antonio Cacho en sus análisis dice lo de costumbre en otras ciudades. Dice lo de costumbre en otras ciudades y demás actos que se juzgue de buen gusto. Dice, y decir entonces que el ayuntamiento les haga pronto el traje. Eso sí que tenía, eso estaba claro. Esto hay que celebrarlo. Dice, un traje que será pantalón y casaca o chaqueta encarnados y sombrero apuntado con galón plateado. Y las fiestas se celebraron pues unos días más tarde, el 29 y el 30 de mayo. No voy a incidir mucho. Un festejo cívico-religioso, es decir, tenía aspectos religiosos. Se adornó toda la ciudad, los santuarios y las fachadas, se hizo la bandera nacional en las casas consistoriales, se hizo una solemne función religiosa en la colegiata al que iban a asistir los notables de la ciudad. Se bendicen los nuevos emblemas reconocidos por su majestad, de nuevo los símbolos, la potencia que tiene todo lo simbólico, todo lo emblemático para
para ese 19 que aún es muy heredero de los valores que le habían precedido. No es de extrañar que muchos de los títulos nobiliarios del 19 son nuevos, es decir, al final del siglo XIX hay más títulos nobiliarios que al principio, siendo que podía haber ido al revés, ¿no? Se cantará un Te Deum, un canto de acción de gracias, se predica el prior en ese momento, que son siempre grandes espectáculos las predicaciones, en este caso el prior curado de la ciudad, Joaquín García, una procesión, las procesiones también son muy de la época, sobre todo del antiguo régimen, pero en esa continuidad que caracteriza al 19, una procesión que va de las casas consistoriales a las casas consistoriales para publicar los reales decretos, es decir, se lee públicamente porque buena parte de la gente puede no leerse. En general, las procesiones suelen detenerse, a veces en espacios característicos, las plazas, muchas veces para hacer lecturas. En el fondo no dejaría de ser una suerte de pregón, del pregón que todos hemos conocido, ¿no? Pues eso ya estaba muy inventado y sobre todo para tiempos menos tecnológicos, ¿no? Y entonces para publicar esos decretos textualmente por los cuales Su Majestad se digna mandar que el nuevo título de ciudad se añadan los de Fidelísima y Nobilísima que disfrutaba la antigua villa de Caspe. Luego habría pues ya gigantes cabezudos, dulzainas y pasacalles, corrida de toros por la tarde de la ganadería Luis Ferrer. Y en la Plaza de la Constitución era el escenario donde se hacía la corrida de toros, se cerraba expresamente la Plaza de la Constitución para esa corrida. Y a las 8 de la tarde ya música por las calles ejecutando las fraguas de Vulcano. Finalmente ya en la plaza, para terminar el día, y no voy a contar el segundo, para terminar el día, fuegos de artificio del acreditado polvorista el señor Perejano e hijo. Sin embargo, todo esto solo es para poner un poco de ambiente, es decir, creo que había un gran deseo, que todo el mundo sabía que aquello era bueno, pero probablemente, y esa es un poco mi idea, probablemente el tiempo donde el título de ciudad marcaba una relevancia ya había pasado, ¿no? Entonces, de alguna forma, este nombramiento lo que hacía era saldar una cuenta pendiente. Pero me queda, y para terminar, tan solo preguntarme, ¿pero por qué? ¿Por qué se concede? ¿Cuál es el argumento? Porque del decreto no llegamos a una conclusión. Y entonces, alguna idea nos puede salir de la anotación del 11 de julio, cuando Alcañiz felicita a Caspe por su nombramiento de ciudad. Y dice, con esta fecha Alcañiz escribe a Caspe, felicitándole muy efusivamente por haber recibido el título de ciudad y señalando las proezas con que ambas poblaciones se han distinguido en el presente siglo. Es decir, Alcañiz interpreta. Alcañiz dice, se le ha concedido el título de ciudad por lo que han sufrido en las guerras carlistas fundamentalmente y por también lo que haya sufrido en la guerra de la independencia. Esto es una cosa de hoy, es una cosa de política, podríamos decir, ¿no? Es de justicia por lo que los caspolinos han sufrido y se han comprometido por llegar a este régimen parlamentario un poco conservador que significa pues, el reinado de Isabel II. Sin embargo, los caspolinos no lo entienden así, o por lo menos deciden hacer una interpretación un tanto más conservadora, o de alguna forma decir que aquello no es tan prosaico, sino que aquello es más elevado, que es más lo que significa, que si acaso Caspe merece el título de ciudad, no es por los méritos recientes, sino por una mayor antigüedad de méritos. Y entonces dicen, qué cortos de vista y de memoria andaban aquellas gentes. Se refería a los de Alcañiz. Y dice, no se acordaban ya de lo que verdaderamente hizo grandes e inmortales a ambas ciudades. El compromiso de Caspe. Hilvanado en Alcañiz y realizado y ultimado maravillosamente en Caspe. Solo se acordaba Alcañiz de las trapisondas y miserias y turbulencias indignas del siglo XIX, tan desgraciado para España que tantos daños y males de toda clase dieron a España. Y finalmente dice, con un poco ya de sorna, dice, Caspe contesta con toda gratitud. Bueno, pues simplemente era eso. Creo que tenemos dos reflexiones sobre la justificación de ese segundo nombramiento de ciudad.
uno atribuido a esos conflictos políticos que tanto habían afectado al Bajo Aragón, y otro a la reparación de una injusticia histórica que de alguna forma frente a la condición de ciudad de Alcañiz no se justificaba en mucha medida, ¿no? Entonces, simplemente decir que entre el primer nombramiento de ciudad y el segundo transcurren 50 años, pero entre tanto también suceden cosas. Es decir, la primera circunstancia es evidentemente heredera del antiguo régimen, y nos encontramos con un notable que en un acto de generosidad gestiona para la comunidad a la que pertenece un nombramiento que la dignifica públicamente. Y sin embargo, en el segundo caso nos encontramos ya con un hombre de la nueva política, un diputado, un representante del pueblo. Ya no es un individuo, ya es un representante de la nación, alguien que se sienta en las Cortes y que habla en condición de libertad a las nuevas instituciones, quien gestiona para Caspe ese nuevo y definitivo título de ciudad. Bueno, pues esto es todo y muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pues yo sí que quiero hacer una pregunta, que es una observación sobre esta cosa tan divertida que has contado ahora mismo acerca de la felicitación de Alcañiz a Caspe por el título recibido en 1861 y esa respuesta tan oportuna en estos tiempos que corren acerca de que no es por eso, que es por el 1412. La pregunta es, la persona que hizo la respuesta no leía la Gaceta de Madrid, no leía el boletín oficial, porque aquí se dice claramente por qué se concede ese título: el aprecio que tengo, los servicios que ha prestado al trono y a mi dinastía, no a la de los Trastámaras. No obstante, y es interesante, la pregunta es muy pertinente, es muy interesante también leer los nombramientos de ciudad en clave identitaria. Es decir, una cosa es lo que digan las gacetas y otra cosa lo que sentimos el conjunto de los caspolinos. Y cuando nos miramos en nuestro pasado, cuando nos miramos en nuestros méritos, no nos detenemos en los méritos que se nos reconocen, sino en aquellos que sentimos como propios, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que traducen los anales es esa carga de injusticia, de haberse visto en el pasado injustamente reconocidos, ¿no? Y decir, este es el momento de proclamar que no solo hemos ganado nuestra condición en las últimas décadas, sino que hace mucho tiempo que venimos trabajando por este proyecto común, que hoy puede ser la monarquía en este caso, pero que viene de mucho más lejos. Pues si les parece y no tienen preguntas que hacer, terminamos aquí. Yo creo que tenemos que agradecer muchísimo la presencia del profesor Rúcula, porque a mí me parece que ha sido extraordinaria la conferencia, bonita. Yo creo que sí.